Profesional, cuida tus sencillas, protege tu salud. Exclusivo, este 15 de noviembre arrancan las lluvias provocadas por el fenómeno del Niño, según la investigación del buque Orión del INOCAR. Javier Torres Maldonado fue designado como contralor por 5 años y el correísmo se quedó con las ganas de tener ese cargo. Las 3 centrales hidroeléctricas del complejo Paute solo operan entre las 5 de la tarde y 10 de la noche. Un dispositivo inteligente permitió que un país... Buenas tardes, amigos. Aquí empezamos Televistazo. Máximo el 15 de noviembre, es decir, en 8 días, comenzará el fenómeno del Niño en Ecuador. Así lo confirmó el INOCAR a Televistazo, luego de recabar los datos recogidos por el buque científico Orión en alta mar. María Isabel. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Bienvenidos. El pronóstico establece que las lluvias intensas se extenderán hasta febrero en el país. Ecuavisa tuvo acceso en exclusiva a la información recabada por los científicos del buque de exploración de la Armada. Merlen Ochoa con los datos. Luego de un mes de exploración oceanográfica y meteorológica en el mar ecuatoriano para comprobar la cercanía del fenómeno del Niño, llegó a tierra el buque de investigación científica Orión de la Armada del Ecuador. Los destellos de luz. El equipo midió los parámetros en 57 estaciones instaladas desde el continente hasta las Islas Galápagos, lo que le permitió a los investigadores del área científica del INOCAR establecer que máximo el 15 de noviembre empezarán las lluvias del fenómeno del Niño, que serán intensas y desencadenarán inundaciones en el país. Lluvias que no son de Niño, pues son lluvias puntuales que, por ejemplo, solo caen en Guayaquil, solo caen en Esmeraldas y que duran aproximadamente 2 o 3 horas. Eso es una lluvia completamente esporádica, puntual por factores externos. Una lluvia Niño, la diferencia es que son lluvias mucho más prolongadas, que duran alrededor de 10 a 12 horas y que no solo están en un solo punto, sino que, por ejemplo, es toda la costa o todo el centro norte de la sierra, o sea, áreas mucho más extensas. Pero los aguaceros más fuertes se registrarán en diciembre, incluso mayores que el periodo invernal registrado en los primeros meses del 2023. En el trimestre de diciembre, enero y febrero es donde las lluvias estarían más intensas y muy sobre lo normal en diferentes regiones. No significa de que ya las lluvias vayan a terminar, por supuesto, a partir de febrero, pero sí a disminuir. El informe también establece en qué zonas hay mayor desplazamiento de especies marinas. Esto tras ratificar que la temperatura del agua subió de 18 a 24 grados en el último año. Tanto por el calentamiento y tanto por la falta de alimento, pues han tenido que emigrar hacia más al sur o incluso han tenido que, sumergirse las que han podido, pues para encontrar más alimento y aguas más frías en el fondo. El documento será entregado al Comité Nacional del Fenómeno del Niño, que está conformado por instituciones como la Secretaría de Gestión de Riesgos. Apagones. Menos, pero siguen. Paute produce electricidad solo en horas pico. Es el reflejo de la situación actual de las 3 principales centrales de esa cuenca, cuyo caudal, aunque crece esporádicamente, no alcanza para mejorar las condiciones de generación. Francisco Garcés con el informe. Paute, Mazar y Sopladora, que son las 3 centrales hidroeléctricas del complejo Paute Integral, permanecen apagadas durante el día y funcionan solo entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche, es decir, en las horas pico de consumo. El complejo tiene capacidad instalada para producir 1.700 megavatios de electricidad cada hora, en especial en esas horas de mayor consumo. Pero este martes la programación estaba prevista para que cada hora produzcan 43 megavatios, cubriendo solamente el 6% de la generación de energía prevista durante el día. Las lluvias de la noche del domingo y la madrugada del lunes en Cuenca sirvieron para que el agua fluya por el río Tomebamba y confluya en el Paute. Con el aporte del aguacero, el caudal de ese río se duplicó. Medido en la represa Amaluza, pasó de un fin de semana con 33 metros cúbicos por segundo de aporte a este martes que empezó la jornada con 64 metros cúbicos por segundo. Cifra aún muy baja en relación al promedio anual, que es de 120 metros cúbicos por segundo.
El caudal del mismo río, medido en el embalse de Mazar, pasó de 18 metros cúbicos por segundo en el fin de semana a 37 metros cúbicos por segundo este martes por la mañana. El promedio anual de aporte en ese punto es de 83 metros cúbicos por segundo. Por eso la situación de generación se mantiene invariable, ya que el aumento del caudal no ha servido para incrementar el nivel de los embalses. Mazar, por ejemplo, se mantiene en una cota de 2.116 metros, solo 6 metros por encima de su límite de seguridad. El nivel del embalse Amaluza subió unos centímetros y alcanzó los 1.978 metros. Se mantiene 3 metros por debajo del óptimo de operación segura. Desde este mes, la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, pone a disposición el servicio de energía prepago. Es decir, que el usuario puede pagar anticipadamente el consumo que necesita. Diego Cuenca explica cómo funciona. La energía prepago funciona con ese medidor electrónico que se instala en los exteriores de la vivienda y un visor remoto desde donde el usuario controla su consumo dentro de casa. Este servicio está disponible desde este mes en todas las agencias de CENEL a escala nacional. El cliente recibirá esta tarjeta que tiene el número de medidor. Con ella puede recargar energía al dispositivo desde $5. Con ese valor adquirirá 16 kilovatios. A una familia de 3 miembros, eso le alcanza para una semana aproximadamente. Y si paga $9, contrata 64 kilovatios, que en promedio sirve para otras 2 semanas. Solo en las agencias de Western Union se puede adquirir una recarga, presentando la tarjeta. En ese momento el usuario recibirá un código de 20 dígitos que tendrá que registrar en el dispositivo y en el visor aparecerá el número de kilovatios que compró. El visor emite una alarma, un sonido, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la recarga o que tus kilovatios están a punto de acabarse. La energía prepago empezó como un proyecto piloto en Santo Domingo de los Áchilas, El Oro, Los Ríos, Milagro y Guayaquil, donde 11.000 usuarios ya accedieron a ese servicio. En esas localidades fue probada en establecimientos comerciales y residencias. Según CENEL, eso beneficia principalmente a inquilinos o propietarios de alojamientos temporales. A pesar de esta tecnología, los usuarios que tengan este servicio también serán afectados por los apagones, porque los dispositivos están conectados al sistema público de electricidad. Contraloría. Golpe al correísmo. El Consejo de Participación Ciudadana designó al nuevo Contralor General del Estado, Javier Mauricio Torres. Ahora deberá esperar la posesión por parte de la Asamblea Nacional para asumir oficialmente sus funciones. El Consejo de Participación Ciudadana designó al nuevo Contralor General del Estado, Javier Mauricio Torres. La sesión que lo validó como ganador del concurso se desarrolló de manera virtual por la falta de energía eléctrica en las instalaciones del Consejo. Torres no estuvo presente en la reunión telemática y no se le tomó juramento como en otras ocasiones. La designación del nuevo Contralor contó con 6 votos a favor y 1 voto en contra del consejero Augusto Verduga, afín al correísmo. La forma idónea de expresar mi descontento y mi deseo de un proceso más justo es votar en contra. La mayoría consideró un hito que luego de 2 años, 4 administraciones y 12 acciones de protección pudieran nombrar al encargado de controlar el uso de fondos públicos. Hoy el CPCCS cumple con saldar esta deuda con el país y reitera su compromiso con la ciudadanía a pesar del uso desacerbado de acciones de protección. El informe final de la comisión es de carácter vinculante para el Pleno del Consejo, lo que se hace obligatorio aceptar la recomendación de la Comisión Ciudadana de Selección bajo la responsabilidad de la misma. Ahora la nueva autoridad deberá esperar la instalación de la Asamblea para que lo convoque para su posesión y asumir formalmente el cargo por 5 años.
El último contralor designado bajo concurso fue Carlos Polit, quien se mantuvo durante el correísmo desde 2007 hasta su última posesión en 2017. Un año después huyó del país por procesos judiciales del caso Odebrecht. Lo reemplazó el subrogante Pablo Celi, pero fue detenido en mayo de 2021 por el desvanecimiento de glosas. En su lugar estuvo por 2 meses Valentina Zárate y luego asumió Carlos Riofrío, quien desde el año pasado está con funciones prorrogadas. Ahora Torres, quien es abogado, ingeniero comercial, magíster en ciencias internacionales y PhD en administración pública y ha trabajado en la Asamblea, Fiscalía y la propia Contraloría, tiene la tarea de cuidar el uso de los recursos públicos. Y la designación del nuevo Contralor se convierte en una derrota más para el correísmo, que buscaba poner en el cargo a Juan Falconi Puig o Alejandra Vivanco. Con la salida de Allen Berbera del Consejo de Participación Ciudadana, la Revolución Ciudadana dejó de tener mayoría e incidencia en el concurso. Luisa María Heredia con el informe. Finalmente, Javier Torres Maldonado fue designado Contralor. Una derrota más para el correísmo, que no pudo mantener su influencia en el proceso de selección para que uno de sus candidatos se quede en el cargo. Juan Falconi Puig, ex superintendente de bancos y ex embajador en el gobierno de Rafael Correa, o Alejandra Vivanco, subcontralor en la administración de Carlos Polit. Fueron 5 meses de una operación política que fracasó. Pese al esfuerzo del entonces presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera, y de la mayoría del organismo bautizada por el mismo Correa como la Liga Azul. Esfuerzo que se traduce en una serie de anomalías en el proceso, que van desde cambiar el reglamento para suprimir requisitos hasta presentar varias acciones de protección a última hora para frenarlo. Incluso hubo presiones a miembros de la Comisión Ciudadana a cargo de la selección que públicamente se denunciaron, y la insólita actuación de su secretario Francisco Toral, amigo y asesor de Vera, quien se negó a firmar las actas con calificaciones de la prueba escrita, en la que Torres obtuvo el puntaje más alto. Fue justo allí cuando el ahora designado Contralor salió del anonimato. En el ranking de los mejores puntuados pasó a Falconi Puig y a Vivanco, quienes no pudieron quedarse liderando pese a que el banco de 2.000 preguntas que les tomaron fue difundido con 48 horas de anticipación. Luego intentaron remontar con pedidos de recalificación que terminaron dándole a Torres más puntos, lo que consolidó su triunfo. Y es que para entonces Allen Berbera ya había desaparecido de escena. El 7 de octubre fue destituido de su cargo, lo que derivó en que el correísmo perdiera la mayoría en el CPCCS y, por tanto, la posibilidad de incidir en el concurso de Contralor. Le ganó la ambición, pues en un claro afán por darle cumplimiento a los temas que forman parte de la agenda personal del exmandatario, quien busca volver a Ecuador, Vera puso en marcha otras 2 operaciones políticas que lo condujeron hacia la destitución: sacar a la fiscal general del Estado y desarmar a la Corte Constitucional. Otros 2 objetivos que tampoco consiguió. Gaza. ¿Cómo parar la guerra? Hoy se cumple un mes de la incursión terrorista que Hamás perpetró en Israel. Al amanecer del sábado 7 de octubre, decenas de milicianos de las brigadas Al-Qassam, brazo armado del movimiento palestino, lanzaron un ataque masivo de 5.000 cohetes. Dispararon a los asistentes de un festival musical, masacraron a residentes de granjas comunitarias y tomaron más de 230 rehenes de varias nacionalidades. Ese día, 1.400 personas murieron en Israel y de inmediato el gobierno declaró la guerra contra Hamás. Hasta el momento, unas 10.000 personas han muerto en la Franja de Gaza a causa justamente de los bombardeos israelíes. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho que no habrá un alto al fuego y que, terminada la guerra, se harán cargo de la seguridad de la Franja de Gaza por tiempo indefinido. De otro lado, la guerra de Hamás terrorista en Israel el 7 de octubre, las fuerzas de defensa de ese país iniciaron los bombardeos contra la Franja de Gaza, territorio sobre el que la autoridad palestina perdió control en 2007, que desde entonces es manejado por el movimiento Hamás, que tiene también su brazo armado en las brigadas Al-Qassam y donde también opera la Yihad Islámica, la segunda organización armada más fuerte palestina centrada en la lucha contra Israel.
Israel les declaró la guerra y ahora, un mes después, el primer ministro Benjamín Netanyahu dice que no solo es una batalla local. Lo que vemos es una batalla más amplia entre la civilización y la barbarie, dijo en un encuentro con embajadores, y añadió: es la barbarie de un eje del terror dirigido por Irán. Incluye Hezbollah, Hamas, los hutíes, y buscan llevar a Oriente Medio y al mundo a una era oscura. Buscan torpedear y descarrilar cualquier progreso hacia la paz y la promesa que teníamos en nuestros incipientes tratados con nuestros vecinos árabes. Añadió que si Medio Oriente cae en el eje del terror, Europa será la siguiente, que nadie estará a salvo, dijo. Y en una entrevista para la cadena estadounidense ABC, habló por primera vez de sus planes para el futuro de la Franja de Gaza luego de derrotar a Hamas. Netanyahu declaró: creo que Israel tendrá durante un tiempo indefinido la responsabilidad general de la seguridad, porque hemos visto lo que sucede cuando no la tenemos. Habló de la posibilidad de establecer pequeñas pausas técnicas como las ocurridas con fines humanitarios en anteriores conflictos en Gaza y eventualmente esta vez para permitir la salida de los rehenes. Pero se ha negado a la posibilidad de un alto al fuego que dice sería rendirse ante el terrorismo de Hamas. Mientras tanto, en Tel Aviv y en Jerusalén se realizan múltiples actos por las víctimas de la incursión terrorista del movimiento Hamas. Y el clamor por la liberación de 240 personas que continúan como rehenes en Gaza es permanente. Ileana Suárez con más. El Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, uno de los sitios sagrados para el judaísmo, se ha llenado de velas para no olvidar lo ocurrido el pasado 7 de octubre. Familiares de las víctimas encendieron 1.400 velas durante un rezo colectivo. En otra sección del muro se proyectaron las fotografías de los 240 rehenes. En todos los edificios, las banderas de Israel se izan a media asta. Frente al Museo de Arte de Tel Aviv, se colocaron decenas de peluches en honor a los niños que continúan en manos de los milicianos y se exhibe una mesa con lugares para cada uno de los secuestrados. Es la esperanza de que pronto serán nuevamente libres. Efriam Soref, ciudadano israelí, se acercó a presentar sus respetos. El pueblo judío le demostró a Hamas y a todos los que están en contra de Israel que no seremos como en la época del Holocausto, que nos trataron como ovejas llevadas al matadero. No lo permitiremos otra vez. Decenas de personas también se han acercado a la Plaza Dizengoff en Tel Aviv para conmemorar un mes de la masacre. Con velas, pancartas y fotografías de los fallecidos, rodearon la fuente que destaca en el lugar, mientras que para esta noche están previstos otros actos conmemorativos. ...18 horas de violencia se cumplen en la penitenciaría del Litoral. Tendremos un informe desde fuera de la cárcel. Al volver. Fueron al menos 18 horas de disturbios registradas en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. El Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI, ha confirmado hasta el momento 2 presos heridos, mientras esta mañana se ha mantenido la entrada y salida de policías y militares. Diego Cuenca con el reporte. La jornada violenta empezó a las 5 de la tarde de este lunes y se extendió hasta las 10:30 de esta mañana, hora en la que escuchamos las últimas detonaciones aquí en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Es decir, que fueron al menos 18 horas de disturbios en los pabellones 4 y 5, donde 2 grupos delictivos se enfrentaron a tiros. Pero los momentos más intensos se vivieron durante la madrugada de este martes. Las ráfagas de disparos provocaron que los funcionarios evacúen de inmediato. Hasta el momento, el último pronunciamiento de las autoridades del sistema carcelario fue anoche. El SNAI indicó que hubo 2 heridos, sin embargo la situación se agravó y aún no dan detalles de estos nuevos hechos violentos.
Por ahora hemos visto decenas de militares y policías ingresar a este reclusorio. Además, las visitas a los presos están suspendidas. 5 personas fueron asesinadas en menos de 2 horas en barrios del Cantón Durán. En uno de los casos, los sicarios acribillaron a las víctimas afuera de un taller mecánico. William Young informa que pese a estos hechos, no hay patrullajes policiales ni militares en esos sectores. Un taller mecánico fue la escena de un nuevo crimen en Durán. Los habitantes de la cooperativa 5 de junio se alarmaron por los disparos alrededor de las 10 de la noche de este lunes. Los sicarios llegaron en un auto y acribillaron a un grupo de personas. 3 murieron. Además, hubo varios heridos por la ráfaga de tiros. Cuando llegó la policía al lugar, recogió evidencias. En el piso y las paredes encontró más de 15 restos de balas, la mayoría de fusiles. Pocos minutos después y casi a 1 kilómetro se registró otro asesinato en la cooperativa Oramas González y simultáneamente se reportó un crimen más en la cooperativa Elsa Bucarán en la misma zona de Durán, por lo que los agentes investigan si estos 3 sucesos tienen relación. En Guayaquil se desarrolla una feria de empleo dirigida principalmente a migrantes. Son 220 plazas que se ofertan a escala nacional y para las que hay más de 300 aspirantes. Vanessa Robles informa. María Fernanda Alares es venezolana y vive en Ecuador desde hace 2 años. En ese tiempo ha tenido trabajos informales, por lo que este martes acudió en Guayaquil a la feria de empleo realizada por la organización no gubernamental Hayas, que congregó a 22 empresas del país. Desde que llegué he trabajado por mi cuenta. Soy graduada de educación preescolar en Venezuela, en una universidad pedagógica, pero aquí me he desenvuelto solo en ventas. He aplicado a 5 empresas distintas. ¿Cuánto llevas viviendo en Ecuador? 7 meses. ¿Ya has trabajado antes en el país? No. Ellos fueron parte de los 350 inscritos en este programa de oferta laboral dirigido principalmente a migrantes, en el que también se registraron ecuatorianos. Me quedé sin trabajo, andando en los stands para ver cómo están las cosas. ¿A cuántas empresas ha postulado? Ahorita 2. Hay 220 plazas disponibles en promedio en áreas farmacéuticas, de hotelería, restaurantes, moda, bisutería, entre otros. Promover el empleo sin discriminación es eso, el talento más idóneo para una vacante en particular, más allá de la nacionalidad. Alrededor del 50% de las personas que se registraron en este proceso son personas en movilidad humana, el otro 50% son personas ecuatorianas. La siguiente feria será a inicios del 2024. Los diálogos por una mayoría legislativa se intensifican luego de que el presidente de la República electo tomara distancia del correísmo, mientras el Partido Social Cristiano y Construye proponen gobernabilidad al futuro régimen. Patricio Díaz con las reacciones. A la Asamblea siguen llegando los nuevos legisladores para entregar los documentos que les permitan asumir sus cargos. Y luego de las declaraciones del presidente de la República que lo distancian del correísmo, el Partido Social Cristiano, por ejemplo, ratifica la posibilidad de un entendimiento con el gobierno. Debemos despojarnos de lo que es ideologías, de lo que es banderas. Necesitamos gobernabilidad y eso es lo que nosotros vamos a proponer y propondremos. Y aunque también tuvieron roces con el correísmo, en su intención de que Henry Kronfle sea el nuevo presidente de la Asamblea, tampoco descartan a nadie. Dicen que conversarán con todos. Existen diálogos y es saludable que existan con todos. Vuelvo y repito, esto no significa que coincidamos en todo. Del lado de Construye, las declaraciones de Noboa generan el espacio para una mayoría sin la revolución ciudadana y el ofrecimiento para un acuerdo con el bloque del nuevo presidente también es de gobernabilidad. Yo creo que el acuerdo está en marcha. Tenemos que, obviamente, consolidar las visiones de cada una de las bancadas, llegar a la primera sesión con una mayoría conformada, ser esa herramienta necesaria de gobernabilidad que requiere el presidente Noboa. Tenemos la esperanza de conformarla y, obviamente, de presentar nuestras propuestas hacia las autoridades de la Asamblea. Esas propuestas agradan al bloque de ADN. El presidente Noboa dice que tendrá una mayoría para temas puntuales de entre 80 y 90 legisladores y en eso no descartan tampoco a nadie.
Un acuerdo para el bien del país. Recordemos que nosotros decíamos que los 137 asambleístas estén a favor de la gobernabilidad. Se lo deja por fuera totalmente esas agendas que quieran llevar, agendas personales, agendas de impunidad. Nosotros debemos comulgar más bien en el desarrollo del país. Las bancadas insisten en que el tema de mayorías, al menos en cuanto a la designación de autoridades legislativas, se conocerá horas antes de la primera sesión prevista para el 20 de noviembre. El gobierno de Daniel Noboa sumaría una nueva millennial a su gabinete. Andrea Arrobo sería además la primera mujer en ocupar el Ministerio de Energía y Minas. Ante organismos internacionales, el equipo del presidente electo ha presentado a Andrea Arrobo como la futura ministra de Energía. Arrobo tiene 33 años, es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de los Hemisferios y tiene una maestría en Organizaciones Internacionales y Cooperación Internacional de la Universidad de Barcelona. Su hoja de vida señala que empezó su vida laboral en el 2012 en el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, en cargos de bajo rango como analista de seguimiento y control y responsable de gestión internacional. Permaneció en esa cartera hasta 2017, cuando inició sus labores como gerente regional para América Latina y el Caribe del Consejo Mundial de Energía. Una organización no gubernamental que busca, entre otras cosas, acelerar la transición hacia el consumo de energías limpias. Arrobo en el 2020 hizo una pausa a su actividad profesional y expone en sus redes sociales que durante 11 meses se dedicó a ser mamá a tiempo completo. Culminado ese proceso, se incorporó a la empresa Hidrógeno de Francia como desarrolladora de negocios para Ecuador y Colombia. A Andrea Arrobo no son pocos los temas que la convocan. Uno de ellos, la transición energética hacia modelos descarbonizados de un modo transversal y que este cambio esté acompañado integralmente por un ejercicio de desarrollo sostenible que también promocione la participación de las mujeres en el mundo de la generación de energía. Una vez que se oficialice su designación, Arrobo se convertirá en la primera mujer en asumir la conducción del Ministerio de Energía y Minas. Una fuerte nevada afectó el noreste de China. En algunas regiones la temperatura llegó a los 10 grados bajo cero y el clima extremo ha generado la suspensión de los servicios de transporte, clases y otras actividades. Un manto blanco cubre 4 regiones en el noreste de China. En la ciudad de Harbin, en la provincia de Heilongjiang, la nieve ha caotizado el tráfico y provocó la suspensión del transporte público, obligando a los residentes a caminar. Las autoridades enviaron a más de 33.000 trabajadores para limpiar el área y las escuelas cancelaron las clases hasta nuevo aviso. En algunas zonas se registró hasta 30 centímetros de nieve acumulada, bloqueando 15 carreteras. En la provincia de Jingling, 1.036.000 usuarios se quedaron sin energía. La compañía eléctrica local envió a más de 3.000 empleados para reparar los daños. Aquí también hay trabajos para despejar decenas de vías bloqueadas. Las autoridades meteorológicas advierten que esta ola de frío continuará durante los próximos 3 días. Se esperan fuertes vientos y nevadas, por lo que se ha pedido limitar los viajes y procurar trabajar desde casa. Carlos III de Inglaterra dio su primer discurso como rey en una ceremonia de inicio del periodo de sesiones del Parlamento británico. Junto a la reina Camila se trasladó desde el Palacio de Buckingham hasta Westminster, escoltados por la caballería real. Ahí hizo un resumen de sus políticas y la legislación propuesta en una revisión de las iniciativas del gobierno conservador del primer ministro Rishi Sunak. Habló además de las consecuencias de las acciones terroristas contra el pueblo de Israel y a la vez el compromiso del gobierno británico para facilitar la ayuda humanitaria a los civiles en Gaza. El teatro y la comedia copan la agenda cultural esta semana. Hay opciones en Quito y Guayaquil, como un festival cómico donde participarán reconocidos actores del país. Luis Alfredo Zúñiga con los detalles.
Imán de Tóxicas Gold es la obra que se presentará en el Teatro Casa Toledo, ubicado en el barrio La Floresta de Quito. Un elenco de 5 actores dirigidos por Omar Jaramillo muestran la vida de Tomás Moreno, un hombre que quiere dejar atrás sus relaciones conflictivas, desahogarse y cambiar su vida. Este miércoles será la última función a las 8 de la noche. En la capital también habrá comedia. El 10 y el 11 de noviembre, en el Teatro San Gabriel, se presentará la 3ª edición del Festival Cómico Ecuatoriano. A las 8:30 de la noche se reunirán 5 conocidos actores, como David Reynoso. Guayaquil también tiene agenda. La Casa Sino Fabiani, ubicada en el barrio Las Peñas, presenta la obra teatral Absolutamente Comprometidos, protagonizada por Víctor Arauz, quien interpreta a un actor fracasado que debe trabajar como recepcionista en un restaurante y lidiar con clientes excéntricos. Arauz interpreta más de 35 personas en esta puesta en escena y se presentará del 9 al 11 de noviembre a las 8 de la noche. Delincuentes en 2 motocicletas irrumpieron en la unidad policial del Cantón Santa Ana, en la provincia de Manabí, y se robaron 41 pistolas y 4 armas largas tipo carabina de la bodega donde estaban almacenadas. Según información preliminar, los sospechosos atacaron a la gente que custodiaba el armamento. Las seguridades de los candados no fueron forzadas, por lo que se presume que los implicados tenían copias de las llaves. El caso está bajo investigación. El sismo de anoche en La Maná, Cotopaxi, se sintió en al menos 13 provincias, la mayoría en la sierra y la costa, como en los ríos. En esa localidad, los cantones Bonafé y Valencia se quedaron sin luz por 20 minutos. También se reportaron paredes caídas o cuarteadas, como la de un subcentro de salud. Odette Camacho recorrió el sitio. El temblor registrado anoche en La Maná, en la provincia de Cotopaxi, tuvo una magnitud de 5.2 y una profundidad de 21 kilómetros. En el sitio del epicentro, las cámaras captaron cómo 2 mujeres salieron de una casa y corrieron hasta la vereda cuando la tierra empezó a moverse y sacudió las viviendas. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, el sismo se sintió en 13 provincias, especialmente en zonas de la sierra y la costa, como la provincia de Los Ríos, donde 2 cantones reportaron un apagón que duró cerca de 20 minutos y otras afectaciones. Qué fuerte todo eso, mira cómo está. Se abrió más la pared. En Valencia, por ejemplo, además del corte de luz, las paredes del centro de salud quedaron cuarteadas. Lo mismo ocurrió en 2 inmuebles. Los bomberos recorrieron la ciudad para verificar que no haya heridos, mientras que en Buena Fe se desprendió una pared causando daños en el techo de una casa. Los residentes salieron ilesos. En Suiza, neurocientíficos presentaron un dispositivo que devuelve la movilidad a enfermos de Parkinson en edad avanzada. Lograron que un paciente de 62 años vuelva a caminar sin ayuda. Un nuevo avance de la ciencia representa una gran noticia para personas con Parkinson. Marc, paciente francés de 62 años, volvió a caminar tras superar los problemas que tenía para levantarse y dar pasos. Lo logró gracias a un dispositivo inteligente que procesa las instrucciones del cerebro y las transmite a una neuroprótesis. Los cables son implantados en la médula espinal y el aparato se coloca en la zona del abdomen. Con la ayuda de electrodos permite controlar los movimientos de las piernas. Es el primer paciente del mundo tratado con esta tecnología creada por neurocientíficos del Hospital Universitario de Lausana en Suiza. Los resultados son sorprendentes. Marc puede ahora caminar sin ayuda cerca de 6 kilómetros y no ha tenido dolores ni cansancio. Dejar de caminar es uno de los principales problemas que afrontan los enfermos de Parkinson en fase avanzada. 9 de cada 10 pacientes pierden esa habilidad. El siguiente paso para el equipo de neurocientíficos es realizar un ensayo con entre 80 a 100 participantes para demostrar que el dispositivo es seguro y eficaz y así lograr la aprobación de las autoridades sanitarias para su uso.